Imagina la siguiente escena. Una empresa que comenzó como una firma de software relativamente común, con presencia en el mercado, pero lejos de ser un gigante como Microsoft o Oracle, decide un día que su misión ya no será competir en el sector tecnológico, sino apostar prácticamente todo su futuro a un activo digital que muchos todavía discuten si es una revolución económica o una burbuja peligrosa. Esa empresa es MicroStrategy, y bajo el mando de su carismático, polémico y a ratos casi mesiánico CEO Michael Saylor, se ha convertido en uno de los actores más grandes y comentados dentro del mundo de Bitcoin. Hoy, MicroStrategy posee más de 200,000 BTC, lo que equivale a un porcentaje nada despreciable del suministro total de esta criptomoneda. Para los seguidores de Bitcoin, esta jugada lo convierte en un visionario. Para los más escépticos, en cambio, es una bomba de tiempo que puede explotar de una manera que no solo sacuda al mercado cripto, sino también a los mercados financieros tradicionales. Pero antes de seguir desmenuzando la historia y sus posibles consecuencias, déjame invitarte a algo. Suscríbete al canal si disfrutas este tipo de análisis, porque lo que viene es un paseo lleno de giros, comparaciones financieras y alguna que otra carcajada a costa de las locuras del mundo económico. Créeme, vas a querer estar aquí cada vez que se nos ocurra descifrar qué tan cuerda o qué tan arriesgada es la última jugada de los magnates de turno. Ahora sí, seguimos. MicroStrategy no es un exchange, no es una casa de corretaje, no es un banco y, desde luego, no es un esquema fraudulento como el que vimos con FTX. Ese colapso fue la pesadilla de los usuarios, un exchange que, mientras aseguraba que sus fondos estaban a salvo, los utilizaba para financiar apuestas arriesgadas de su empresa hermana, Alameda Research. Cuando todo se vino abajo, millones de clientes quedaron atrapados sin poder retirar su dinero. El caso de MicroStrategy es distinto, pero no por eso menos peligroso. Lo que los hace distintos es que, en lugar de robar fondos, han decidido apostar toda la estructura corporativa a que Bitcoin seguirá subiendo en el tiempo. La diferencia es que aquí no se trata de clientes engañados, sino de una empresa pública que cotiza en bolsa, que se financia con deuda, que emite bonos, que vende acciones y que ha transformado su balance en una especie de cohete financiero atado al precio de Bitcoin. El mecanismo es relativamente simple de explicar, aunque complejo en sus consecuencias. Michael Saylor y su equipo han utilizado dos vías principales para conseguir el capital que necesitan para comprar más BTC. La primera vía son los bonos convertibles, un tipo de deuda que ofrece a los inversionistas la posibilidad de convertirse en accionistas de MicroStrategy si el precio de la acción sube. Estos bonos son atractivos en épocas de euforia, cuando el mercado cree que la acción de MTSR volará gracias al precio de Bitcoin. La segunda vía son los bonos garantizados, deuda respaldada directamente con parte de los bitcoins que MicroStrategy ya posee. En este caso, el riesgo es mucho mayor, porque si el precio de Bitcoin cae demasiado, los acreedores pueden exigir garantías adicionales o forzar ventas de BTC en el mercado. Eso significa que un desplome del precio no solo afecta a MicroStrategy en papel, sino que podría obligarlos a liquidar activos de manera masiva, acelerando la caída de todo el ecosistema. Aquí es donde entra el verdadero riesgo sistémico. Una cosa es que un fondo pequeño se arruine por apostar demasiado a un activo volátil. Eso sucede todos los días. Pero MicroStrategy es una empresa pública que cotiza en Nasdaq y que está bajo la mirada de bancos, fondos institucionales y reguladores. Sus acciones han sido compradas por fondos de inversión que la ven como una forma indirecta de tener exposición a Bitcoin sin tener que comprar BTC directamente. Su deuda está en manos de inversionistas que confiaron en la narrativa de crecimiento infinito. Y su imagen, paradójicamente, se ha convertido en un símbolo de lo que para algunos es la inevitable victoria del oro digital frente al sistema financiero tradicional. El problema es que las finanzas no funcionan con fe, funcionan con realismo, con análisis de riesgo, con diversificación. Y aquí es donde los críticos levantan la voz. Apostar todo a que Bitcoin subirá siempre no es sensato ni es realista. Puede funcionar un tiempo, puede dar resultados espectaculares en ciertos ciclos, pero tarde o temprano llegará una caída suficientemente grande como para poner a prueba los cimientos. Y si esos cimientos están construidos con deuda y expectativas desmesuradas, el riesgo de derrumbe es real. Entonces, la confianza en MicroStrategy depende de una cadena muy frágil.
Depende de que Bitcoin no solo siga siendo valioso, sino que continúe subiendo en el largo plazo. Depende de que la acción de MTSR se mantenga atractiva, porque de lo contrario la empresa pierde la capacidad de emitir nuevas acciones para financiarse. Depende de que los inversionistas sigan creyendo en su modelo, porque si el mercado de bonos empieza a verlos como un riesgo demasiado alto, la única opción sería pagar intereses altísimos o quedarse sin compradores de deuda. Y depende también, curiosamente, de que no ocurra un invierno cripto demasiado largo que ponga a prueba la resistencia de su balance. Ahora bien, ¿qué pasaría si ese escenario negativo se materializara? Supongamos que Bitcoin cae a $20,000. Los bonos garantizados de MicroStrategy empiezan a verse peligrosos porque el colateral pierde valor rápidamente. Los inversionistas empiezan a pedir más garantías o a vender sus posiciones en el mercado secundario, lo que hunde aún más el precio de los bonos. La acción de MTSR se desploma, cerrando la puerta a nuevas emisiones. La empresa se ve acorralada, sin liquidez suficiente para responder a sus compromisos y obligada a vender parte de sus bitcoins a precios bajos. Esa venta, a su vez, arrastra el precio de Bitcoin, lo que obliga a más ventas. El círculo vicioso se acelera y aunque Bitcoin como protocolo no depende de MicroStrategy, la caída de una empresa tan expuesta y tan visible podría generar un shock de confianza que se propague por todo el ecosistema financiero. Aquí es donde entra la comparación con FTX se vuelve interesante. FTX cayó porque engañó a sus usuarios, ocultando pérdidas y moviendo fondos que no le pertenecían. MicroStrategy no está engañando a nadie. Todo lo que hace es público, sus compras se anuncian con orgullo, sus bonos están registrados, sus acciones cotizan en la bolsa. Pero en ambos casos el riesgo sistémico existe, porque cuando una pieza demasiado grande cae, arrastra a las demás. FTX destrozó la confianza en los exchanges centralizados y provocó pérdidas millonarias a inversores grandes y pequeños. MicroStrategy, si llegara a caer, podría destrozar la confianza institucional en Bitcoin como activo serio y arrastrar consigo a todos aquellos que lo han adoptado como parte de su balance, incluyendo empresas, fondos y los nuevos ETFs que tanto bombo han tenido. Esto no significa que el colapso sea inevitable. También es cierto que si Bitcoin continúa subiendo, MicroStrategy se fortalece. Si el precio alcanza nuevos máximos históricos y se mantiene, sus bonos parecen cada vez más seguros, su acción sube y se convierte en una forma indirecta de participar en la fiebre cripto. En ese escenario, Saylor no sería visto como un lunático arriesgado, sino como un visionario que transformó una empresa mediana en un coloso financiero gracias a su fe inabalable en Bitcoin. La línea entre héroe y villano, entre pionero y temerario, es delgada y depende únicamente hacia dónde se mueva el mercado. Pero las finanzas no funcionan con fe, funcionan con realismo, con análisis de riesgo, con diversificación. Y aquí es donde los críticos levantan la voz. Apostar todo a que Bitcoin subirá siempre no es sensato ni es realista. Puede funcionar un tiempo, puede dar resultados espectaculares en ciertos ciclos, pero tarde o temprano llegará una caída suficientemente grande como para poner a prueba los cimientos, y si esos cimientos están construidos con deuda y expectativas desmesuradas, el riesgo de derrumbe es real. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando, ¿y esto qué significa para mí? Como inversionista, como curioso del tema, o simplemente como alguien que trata de entender este enredo. Significa que conviene observar a MicroStrategy no como un héroe que salvará Bitcoin ni como un villano que lo destruirá, sino como una advertencia viviente sobre lo que ocurre cuando una empresa confunde una estrategia corporativa como una apuesta de casino. Es fascinante, es arriesgado, es espectacular, pero también es peligroso. Y ahora viene mi segundo llamado a la acción con la misma amabilidad y un poquito de picardía que al inicio. Suscríbete al canal porque estas historias no se terminan aquí. Te prometo que en futuros videos vamos a seguir analizando cómo se cruzan el mundo cripto, la bolsa tradicional y los egos gigantes de los personajes que creen que pueden vencer las leyes del mercado. Créeme, vas a querer estar aquí cada vez que se nos ocurra descifrar qué tan cuerda o qué tan arriesgada es la última jugada de los magnates de turno. En conclusión, MicroStrategy no es FTX, pero sí podría convertirse en su propio tipo de catástrofe si las cosas se tuerzan. Su jugada es radical, su impacto es sistémico y su apuesta descansa sobre una premisa que nunca ha sido cierta en la historia de las finanzas, que un activo subirá siempre. Tal vez Saylor tenga razón y Bitcoin sea efectivamente el activo del siglo, capaz de resistir crisis y ciclos bajistas. O tal vez, como tantas otras veces, el mercado nos recuerde que la arrogancia suele pagarse caro. La respuesta al final está en el tiempo y en la capacidad de MicroStrategy de sobrevivir a los inviernos que sin duda volverán. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos viendo a un pionero, a un kamikaze financiero que tarde o temprano dejará un cráter en el camino?